Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quisiera invitarles a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así, si tiene su Biblia, abra su Biblia en segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Le doy gracias al Señor también por cada amigo, hermano, que a través de la plataforma de YouTube sabe compartir los mensajes cada semana que estamos editando para poder llegar a través de esa plataforma a mayor número de personas, compartiendo con ellos también las enseñanzas de la palabra del Señor. Y aunque hay varios ministerios, varios ministros que lo hacen a través de las plataformas, las diferentes, compartiendo ya sea el mensaje completo, algunos en formato de podcast, otros en formato de reel, diferentes maneras, pero es una tarea de toda la iglesia, ¿no? Extender el reino de Dios compartiendo el Evangelio, conforme a la administración y a la gracia que el Señor nos ha dado. Así es como hablamos y así es como creemos. Así que agradezco al Señor con aquellos que concuerdan o tienen afinidad con los mensajes que estamos compartiendo cada semana y lo replican a través de sus redes sociales para que llegue a un mayor número de personas. No tenemos el propósito de monetizar ni de poder hacer lucro de ello, sino de compartir lo que por gracia hemos recibido. Estamos entonces en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, para dar lectura juntos a las Sagradas Escrituras. Vamos a estar haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os unáis el yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y serviré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar juntos. Bendito Dios y Padre Celestial,
en el precioso nombre de Jesús, por quien tenemos acceso con confianza al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, y es así que en esta hora pedimos de ti, Señor, tu guía, tu dirección mediante la unción del Espíritu Santo para la exposición de tu palabra, a fin de que la misma, Señor, sea dada con toda sencillez, de modo que sea clara, comprensible a oídos de todo tu pueblo, y en ello seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad. Por medio del Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Casi siempre hay una tendencia en el hombre hacia la moralidad, ¿no? Y cuando la Biblia habla de separación, o cuando la Biblia habla de yugo desigual, casi siempre tenemos la tendencia a pensar en la moralidad, en que el creyente es moral y ético, y que el incrédulo es inmoral y que carece de toda ética. Sin embargo, cuando miramos así hacia la vida de todos los hombres, ¿no? La moral, si bien es una virtud, al igual que la ética, la gentileza, pero no siempre se ve reflejada en la iglesia. Es más, casi siempre la iglesia ha tenido a lo largo del tiempo casos de inmoralidad. Algunos fueron juzgados, otros fueron tomados livianamente. El apóstol Pablo, justamente cuando escribe a los Corintios, también dentro de esta carta juzga un caso de inmoralidad, y tal inmoralidad que no se mencionaba ni siquiera entre los incrédulos. O sea que era más escandaloso lo que eran las prácticas de la vivencia de la iglesia que en relación con los incrédulos. Sin embargo, cuando la Escritura nos habla de yugo, al igual que nos habla de qué puede partir el creyente con el incrédulo, al igual que cuando nos habla de la justicia y de la injusticia, el pensamiento es más profundo y va más allá de la moral y de la ética, y tiene que ver con la doctrina, con lo que da forma al cristiano, porque nosotros fuimos sacados del mundo y derramados dentro de un molde que da forma, que es el conjunto de las doctrinas que nos van formando a la imagen misma de Cristo. Y si la doctrina es sana, entonces la imagen será la imagen de Cristo. Pero si la doctrina está corrompida, entonces la imagen quedará deformada. Es más, cuando Jesús hablaba de tomar su yugo, Él estaba refiriéndose a ¿qué? A que tomaran sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque su yugo, al igual que su carga, era fácil y era ligera de llevar, a diferencia del yugo y de la carga que ponían los fariseos y que ponían los escribas. Esa carga era una carga pesada. Cuando el apóstol Pedro reflexionó en el primer concilio, él mismo pensando profundamente, dijo: y nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar esta carga, ¿por qué imponérsela entonces a los gentiles? Entonces, cuando la Biblia habla de yugo desigual, está refiriéndose a una forma de enseñanza. Y siempre tenemos que entender esto. Cuando la Biblia habla de justicia, no habla de la justicia humana, porque la justicia humana es igual en todos los aspectos de la sociedad, no importa en qué ámbito nosotros nos encontremos, ya sea en una sociedad ejemplo, o una sociedad modelo de primer mundo, o en lo más degradante de la sociedad, no importa en qué espectro de la sociedad nos encontremos, la justicia del hombre es igual en todos los aspectos sociales y en todos los ámbitos. Es igual para Dios. Toda la justicia de hombre se resume a algo:
a trapo de inmundicia para Dios. Y nosotros lo que leemos es la Biblia, lo cual es la palabra de Dios. Así que cuando habla de justicia y habla de injusticia, no se está refiriendo a la justicia del hombre. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre en todos los ámbitos es la misma, sino a una justicia diferente que es la única, la iglesia, la que tiene acceso a ella. ¿A qué nos referimos? A la justicia de Dios, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces ya hemos desglosado al mirar las Escrituras que cuando la Biblia nos habla de yugo, nos está hablando de una forma de enseñanza. Cuando nos habla de justicia, no se está refiriendo a la justicia propia, a la justicia del hombre, sino a la justicia de Dios, la cual la misma Biblia nos revela, nos da a conocer por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, mirando de esta manera la palabra de Dios, ¿qué es lo que está diciéndonos? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? No tiene ninguna concordancia, no parte nada, no tiene nada para compartir. ¿Por qué? Porque son vidas completamente diferentes. Son vidas completamente diferentes. Una es olor de muerte y la otra es olor de vida. Así que si partimos de lo que es la vida del creyente y la vida del incrédulo, una es olor de muerte y la otra es olor de vida. Para uno la cruz es poder de Dios para salvación y para el otro es locura. Está comprendiendo desde la esencia de lo que es el hombre por causa de una naturaleza que se corrompió en el huerto del Edén. Toda persona que no ha tenido un nuevo nacimiento sigue muerta en delitos y en pecado. Y no tiene capacidad humanamente de poder llegar a alcanzar la gracia de Dios. No tiene humanamente capacidad el hombre para alcanzar la gloria de Dios, sino es por la gracia y la misericordia del Señor. Por eso es que no tienen nada para partir, no tienen nada para compartir. Porque una es olor de vida y la otra es olor de muerte. Para uno el mensaje de la cruz es locura y para el otro es poder de Dios para salvación. Y está destituido de la gloria de Dios, o sea, incapacitado moralmente de poder alcanzar esa belleza. Mas nosotros fuimos reconciliados para con Dios por medio de la fe, habiendo sido justificados, y nos fue dada entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, en donde tenemos una esperanza que no avergüenza, porque nos fue dado el Espíritu Santo, el cual se derramó en nuestros corazones y nos testifica de lo que Dios nos ha concedido y de lo que somos en el Señor. Entonces, al mirar la naturaleza del incrédulo y la esencia de su vida, y al mirar la naturaleza del creyente y la esencia de su vida, vemos que son dos naturalezas completamente distintas y con total oposición. Una va por el camino ancho y espacioso hacia la condenación eterna, y el otro va por el camino hacia la vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros, al mirar de esta manera, hermano querido, ¿por qué a las personas se les hace difícil poder llegar al conocimiento de Dios? ¿Por qué se les hace difícil llegar a alcanzar esta gracia? Porque no se alcanza por mérito, ni se alcanza por vocación, ni se alcanza por dedicación, sino por un llamado. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios llama y de quien Dios tiene misericordia. Por eso la Escritura habla
de un día oportuno y nos habla también del día de la salvación, ¿no es cierto? Nos habla de un día oportuno y nos habla del día de la salvación. ¿Cuál es el tiempo oportuno y cuál es el día de la salvación? Hoy es el tiempo oportuno y hoy es el día de la salvación. Mientras nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, ella tiene la capacidad de producir la fe mediante la cual nos podemos conectar con Dios y recibir de Dios esta gracia de ser hechos hijos de Dios y herederos y coherederos juntamente con Cristo. Por eso es que la separación se va produciendo. Al leer la Escritura dice, dijo Dios, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos en el Salmo 1, dice, no se levantará el impío en la congregación de los justos. No se levantará el impío en la congregación de los justos. ¿Por causa de qué? Por causa de la separación. Esto no quiere decir que no llegue una persona sin entendimiento, que no llegue una persona en esa condición y que no ocurra el milagro de ser transformado. Por el contrario, por esto es que trabajamos. Por eso es que no desmayamos. ¿Por qué? Porque tenemos tal confianza que entre tanto se diga hoy y entre tanto sea el día de la salvación, todo hombre y toda mujer tiene la oportunidad al oír la palabra de Dios cambiar, ser transformado por el poder de Dios. Por eso es que el mensaje de la cruz para los que se pierden es locura, mas para nosotros es poder de Dios para salvación. De ahí es que Pablo, cuando iba hacia esta congregación, los corintios, él decidió ir no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder, para que la fe de ellos no reposara en el hombre, sino en Dios, quien tiene poder. Cuando habla la Escritura de ir con demostración de poder, habla de ir con facilidad de palabra para exponer el Evangelio con exactitud. No hay nada más importante para un hombre, para una mujer, que le sea expuesto el Evangelio con exactitud. Porque al serle expuesto el Evangelio con exactitud, entonces podrá salir de su condición y podrá ser transformado por el poder de Dios. Por eso es que la Escritura habla de que el apóstol Pablo decidió no ir con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. ¿De qué se trata la demostración del poder? Exponer el Evangelio con facilidad de palabras y exactitud para que la fe de los corintios reposara en el poder de Dios. Entonces la separación es algo que se va produciendo de forma natural, porque no es de todos la fe. No todos han obedecido o obedecen al Evangelio. ¿Por causa de qué? Porque mucha gente dice creer en Dios, pero no tiene la mirada puesta en la obra de Dios, sino que tiene la mirada puesta en su obra. Entonces se halla más confiado cuando hacen buenas obras que viendo la obra de Dios consumada para poder hallar reposo. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué razón es que no todos obedecen a la fe? ¿Por qué razón es que no es de todos la fe? Por causa que cuando ellos hacen buenas obras están más confiados que mirando la obra consumada de Dios entrar en su reposo. Por eso es que constantemente, aunque uno les pone que Cristo Jesús vino al mundo para quitar los pecados y que consumó su obra en la cruz del Calvario y que el hombre todo estaba destituido de la gloria de Dios
y fue reconciliado para con Dios mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, aunque a todos se les expone de la misma manera, ellos dicen, no, tengo que hacer. Y cuando no hacen, se sienten acusados. Cuando no cumplen, se sienten en falta. Entonces, están más atentos a su obra que a la obra de Dios. Sin embargo, la diferencia es notoria. ¿Por qué? Porque caerá 7 veces el justo y 7 veces se levantará. ¿Qué significa que caerá el justo? Que también el justo va a tener faltas. También el justo no va a poder llegar a rendir con la medida. También el justo va a tener el combate, la lucha. Pero ¿cómo es que se levanta? Porque saca la mirada de su obra para poner la mirada en la obra consumada de Jesucristo y vuelve a estar firme por la fe, creyendo que también esa falta, que también esa deuda fue saldada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces vuelve a estar de pie por medio de la fe. Por eso es que la separación es notoria, porque unos están enfocados en las obras que hacen y los otros están enfocados en la obra de Jesús consumada en la cruz del Calvario. Y esa separación cada vez va a ser más notoria. ¿Por qué? Porque el Señor ha de venir a tomarse a sí mismo. Volvemos a leer del verso 16 del capítulo 6, por favor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros pensamos que ídolo es toda figura de barro, ¿no? Toda imagen tallada, labrada por el hombre, eso es ídolo. Pero cuando yo pongo mi fuerza, mi brazo de carne, cuando yo hago de mí es un ídolo, eso también es un ídolo. Cuando yo digo yo tengo que hacer, yo tengo que cumplir, estoy haciendo un ídolo de mi persona. Es más, mirando de esta manera las Escrituras, podemos ver que toda imagen que yo tengo de Dios que no es conforme a la enseñanza bíblica se convierte en un ídolo. ¿Por qué? Porque yo creo a Dios a mi manera. Creo a Dios a mi manera. Pero no creo a Dios a la manera de Dios, como Él habla en su palabra. Ya que si Él dice que por la obra de Jesucristo yo he sido santificado, he sido justificado y fui hecho perfecto, pero al tener yo una idea diferente, entonces ¿qué pienso? Me tengo que consagrar, me tengo que santificar, tengo que buscar el perfeccionamiento. Cuando la Escritura dice que todo eso ya nosotros lo hemos recibido por el Señor Jesucristo. Vamos a leer una palabra más. Bendito sea el nombre del Señor. En la misma carta a los Corintios, nos dice la palabra del Señor. El capítulo 4,
versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Cristo. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es como Tomás dijo: muéstranos a Dios y creeremos en ti. ¿Qué dijo Jesucristo? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre es mí. O sea, quienes todavía se mantienen en incredulidad es porque no creen que la obra ya fue completada por medio del Señor Jesucristo. Creen en Dios, creen en Jesucristo, pero todavía no vieron que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. Entonces saben que Cristo hizo algo por ellos, pero creen que todavía ellos tienen la obligación de seguir haciendo obras. Entonces, ¿qué es lo que muestran? Entre los que está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es la luz del evangelio de la gloria de Cristo? La buena nueva de Jesucristo es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿no es cierto? Esa es la buena nueva de la gloria de Cristo. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Haber venido al mundo a salvar a los pecadores. Él no vino para hacer señales, no vino para sanar enfermos, no vino para libertar a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque muchos también estaban oprimidos en los días del Señor Jesucristo y no todos eran libertados. Es más, había lugares en donde el Señor entraba y no podía hacer milagros a causa de la incredulidad que había en ellos. Pero nosotros pensemos profundamente, ¿la incredulidad de las personas frenar el poder del Señor Jesucristo? ¿Impedía que el Señor hiciera? No, porque Él es todopoderoso. ¿Dónde lo vemos claramente? En el ejemplo de los 10 leprosos. 10 leprosos fueron sanados en la misma hora. Uno solo fue creyente. Uno solo volvió. Los otros 9 no glorificaron al Señor. ¿Recibieron la sanidad? La recibieron. ¿Glorificaron al Señor? No glorificaron al Señor. ¿Cuántos vieron la multiplicación de los panes y los peces y fueron saciados y vieron que sobró? Sin embargo, muchos, después de que el Señor les dijo: ustedes me siguen por el pan y por la comida, y les dijo: trabajen no por el pan que perece, sino por el pan que para vida eterna permanece, y dijo: yo soy el pan de vida, el que come de mí nunca más tendrá hambre. A partir de ese momento, muchos se fueron y lo dejaron. ¿Impidió que el Señor hiciera milagros? Lo impidió. ¿Qué pasó con la incredulidad de ellos? Hicieron que le abandonaran. Tan solo nosotros miramos cuántos quedaron en Pentecostés. Tan solo 120. ¿Y el resto de las personas? ¿Impidió que fueran hechos los milagros? No. ¿Qué entendemos entonces? Que no se trata de milagros, sino de ¿qué? De poder creer a la verdad del Evangelio. El milagro más grande es cuando un hombre y una mujer cree a la verdad del Evangelio. Por eso es que la Biblia siempre está enfocada no en la moralidad, no en la ética,
sino siempre está enfocada en el mensaje. La Biblia no es un libro de moralidad, ni es un libro de ética. La Biblia tiene un mensaje que estuvo oculto a través del tiempo y las edades y que lo ha dado a conocer hoy por medio de la predicación. ¿Y cuál es ese mensaje? La buena nueva es la gloria de Jesucristo. Volvemos a leer, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Para qué le cegó el entendimiento? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio en la gloria de Cristo. Esa es la tarea de Satanás. Cegar el entendimiento. No le importa si hacemos milagros, no le importa si levantamos paralíticos, si resucitamos muertos. Y no estoy diciendo con esto que los ministerios que tienen como base, digamos, los milagros, no sean útiles, porque todos tenemos una actividad, pero nosotros tenemos que enfocarnos. Imaginémonos si nosotros hacemos muchos milagros, pero no presentamos correctamente el Evangelio. Seremos como un brujo más, como un curandero más, ¿no es cierto? Los brujos, los curanderos también tienen poder para sanar, dado por Satanás, permitido por Dios, por cuanto que no recibieron el amor de la verdad, Dios los entrega un poder engañoso. Ese poder engañoso está en el mundo y opera en el mundo. Y puede confundir a las personas, y de hecho que las confunde. Lo único que le interesa a Satanás es que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Que no le resplandezca la buena noticia, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Eso es lo único que le interesa a Satanás. Mientras tú hagas milagros, mientras tú sanes enfermos, mientras tú hagas toda clase de señales, pero no compartas con exactitud la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, a Satanás no le molestas. Y esa lucha, ese combate que tantas veces se habla, puede que esté la lucha, puede que esté el combate, pero les aseguro que no es el frente de batalla. El frente de batalla más importante que la iglesia debe librar justamente es llevar el conocimiento de la verdad, porque lo que hace libre al hombre es la verdad. Por eso vuelvo a repetirlo, la Biblia no es un libro de moralidad, no es un libro de ética. La Biblia contiene el mensaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo todas las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios no le pide al hombre que sea moral ni ético correctamente. Dios le pide al hombre que sea creyente. Que sea creyente, porque si es creyente, entonces se va a apropiar de una justicia que no es la justicia propia, sino que es la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero como muchas personas leen la Biblia como un libro de moralidad, entonces piensan que tienen que cumplir, que tienen que obedecer, que tienen que guardar los mandamientos y que si no lo hacen, entonces están en falta con Dios. Pero lo más triste es que si no creen en el Señor Jesucristo, no hay más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que devora a los adversarios. Satanás es adversario desde el principio. El que sigue el pensamiento de Satanás se constituye como Satanás en un adversario de Dios. Satanás es adversario desde el principio. El que sigue el pensamiento de Satanás se convierte en un adversario como Satanás lo es.
Pero el que renuncia a ese pensamiento y abandona ese camino para volverse a Dios y cree a la verdad de Dios, cree a la palabra de Dios, ese hombre recibe la justicia de Dios que por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y de ser un pecador pasa a ser un creyente. Amén. Un justo hijo de Dios. Entonces la separación es algo que comienza. ¿En dónde? En el momento en que se dice hoy, en el momento en que es el día de la salvación. En ese momento en el que oímos la palabra de Dios, ahí comienza la separación. Si endurecemos el corazón para seguir el pensamiento de Satanás, vamos a seguir viendo la Biblia como un libro de moralidad, como un libro de ética, y no vamos a ser diferentes a los religiosos. Aún aquellos religiosos que van al muro de los lamentos a rezar y que son bastante estrictos, o como cualquier otra religión del mundo. Pero si abandonamos el pensamiento y dejamos ese mal camino para volvernos a Dios, aunque fuéramos pecadores faltantes, el Señor tiene el poder para limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces ahí pasamos a ser el templo del Dios viviente. Porque ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Puede alguien que dice ser pecador formar el cuerpo de Cristo? ¿Puede alguien que dice ser pecador ser ese templo santo? Si es pecador, ¿cómo forma ese templo santo? ¿Cómo forma el cuerpo de Cristo? No tiene manera. Y hoy está en lo que compartimos, pero habrá un día en donde va a ser juzgado. Y estarán dos en una cama y uno será tomado y el otro quedará. Estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro quedará. ¿Por qué la separación? Porque uno era un creyente y el otro era un incrédulo. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿De qué está refiriéndose cuando habla de no compartir, de no tocar, de salir del sistema del mundo, el cual está bajo el príncipe de las tinieblas, que es Satanás? El mundo todo está bajo el maligno, ¿no es así? Entonces, ¿de qué tenemos que salir? Del sistema del mundo. No se trata de que no sea un satanista ni un umbandista. Se trata que no sea ni siquiera un religioso. Muchos que están en diferentes religiones tienen por jactancia su ética, su moralidad. Sin embargo, no se trata de moralidad ni de ética, sino se trata de un mensaje, una noticia, la cual Satanás se ha encargado de cegar el entendimiento, inundando el mundo de toda clase de ideas y de pensamientos en cuanto a lo que es correcto, lo que es debido y lo que hay que hacerse. Y eso sucede desde el huerto del Edén, desde que el hombre probó el árbol de la ciencia del bien y del mal y juzga las cosas con su propio juicio. Pero no sabe que está bajo el engaño de Satanás. Claramente, cuando el Señor juzgó a Adán y Eva, ¿qué es lo que aconteció? ¿Cómo fue el orden? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dio a comer? La mujer que tú me diste. Eva, ¿por qué le diste? La serpiente me engañó. ¿A quién juzgó Dios? A la serpiente. Por cuanto esto hiciste. ¿Quién era la que había hecho mal? La serpiente.
Eva, ¿en qué cayó? En el engaño. Y Adán en la desobediencia. Pero ¿quién había hecho el mal? La serpiente. ¿Comprende? Por cuanto esto hiciste. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que dejemos la desobediencia. Cuando obedecemos cualquier otro pensamiento que no es la verdad de Dios expresada, entonces somos como Adán. Y ahí nos encontramos perdidos. Por eso es que habla la Biblia de la obediencia de la fe. Gracias a Dios que habéis obedecido esta forma de doctrina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante la palabra de verdad? Decir amén. Por eso es que la Escritura dice, sea todo hombre mentiroso y Dios permanezca siendo veraz. ¿Qué importa lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece? Lo importante es lo que Dios dice. Y si Dios dice que he sido justificado, soy justificado. Si Dios dice que he sido santificado por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, en la voluntad de Dios fui santificado y fui hecho perfecto con ese sacrificio. Eso es lo que es importante. Lo demás es mi propio pensamiento, mi idea, que ni siquiera es mía, es de Satanás, porque el que hace todo esto para que a lo incrédulo no le resplandezca la luz del Evangelio, ¿quién es? Satanás, el príncipe de este mundo que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria la luz del Evangelio, de la gloria de Jesucristo. La gloria de Jesucristo es que vino al mundo a salvar a los pecadores y consumó la obra. Y nosotros tenemos que darle gloria a Jesucristo. ¿Cómo le damos gloria a Jesucristo? Diciendo, yo era el más grande de los pecadores, pero ahora que he conocido a Cristo he sido salvo. Ya no tengo pecado, he sido justificado, he sido santificado y fui hecho perfecto. Esa es la manera de darle la gloria a Jesucristo y es la manera de darle la gloria a Dios. ¿Amén? No hay otra manera de darle gloria a Jesucristo. Por eso que cuando la gente dice, como si fueran humildes, que son pecadores, no es un acto de humildad, sino por el contrario, es una soberbia. ¿Por qué? Porque no le quiere dar gloria a Dios, no le quiere dar gloria a Jesucristo. La gloria de Jesucristo es que vino a salvar a los pecadores. Si queremos darle gloria a Jesucristo, tenemos que decir, ya fui salvo porque Jesucristo consumó su obra hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Y esa es la manera de darle gloria. Amén. Por eso es que muchas veces la Escritura que dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque muchos creyentes dicen, gloria a Dios en las alturas, y alaban y glorifican al Señor, pero después dice, soy pecador. ¿Le dieron gloria? Diciendo gloria a Dios, aleluya. ¿Le dieron gloria? No. ¿Por qué? Porque si dicen que son pecadores, quiere decir Cristo fracasó, Cristo falló, Cristo no tiene ninguna gloria, no hizo la tarea para la cual Dios le mandó. Pero el que tal vez nunca dice gloria a Dios, ni dice aleluya, pero dice he sido santificado, he sido justificado, fui hecho perfecto, ese es el que verdaderamente glorifica al Señor. Ese es el que verdaderamente glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque está diciendo, Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Yo era el más grande de los pecadores, pero al conocer a Jesucristo, supe que fui salvado en la cruz del Calvario, que todos mis pecados fueron lavados y que he sido justificado por su sangre. Amén. Ese es el que verdaderamente glorifica al Señor. Y el otro es el que todavía tiene cegados los entendimientos. No le resplandeció para darle gloria al Señor. Amén. Por eso es que trabajamos, por eso es que nos esmeramos, por eso es que nos esforzamos. ¿Para qué? Para que les sean abiertos los limpios entendimientos, para que les sean abiertos los entendimientos y puedan conocer que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y que sin importar cuán pecador, cuán pecadora sea, ya Jesucristo consumó esa obra hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, por lo cual si cree,
ha sido justificado, santificado y es hecho perfecto. Y no solamente eso, sino que se convierte en el templo del Dios viviente. Dios habita en medio de ese pueblo, Dios habita en ese templo. Y no solamente eso, sino que no se avergüenza de llamarse Padre de ellos. Amén. Por eso dice la Escritura, y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿De quién es Padre Dios? De los que son justos, de los que son santos. De ese es Padre Dios. De los que son pecadores no es Padre Dios. El Padre de ellos es el diablo. Pero muchos están confundidos, porque al leer la Biblia como un libro de moralidad, como un libro de ética, están como los fariseos, diciendo, no, Satanás no es nuestro Padre. Abraham es nuestro Padre, Moisés es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre. Y Jesús le dijo, vuestro Padre es el diablo. Estaban vestidos de toda ética y de toda moralidad. Su vestidura impartían ese respeto. Sin embargo, Jesús, que conocía los corazones, le dijo, vuestro padre es Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Quién más impartiría respeto y moralidad que un sumo sacerdote? Que un escriba. ¿Saben la tarea del escriba? Conocía las letras de la Biblia por números, las tenían enumeradas. Conocían los números, se lavaban las manos para tocar las escrituras. El nombre de Jehová no lo podían escribir. El nombre de Jehová es un invento de estos siglos, pero antiguamente los escribas no lo transcribían porque no tenía pronunciación. Miren la moralidad, la ética que tenían en cuanto a las escrituras, el respeto, el cuidado que tenían. Sin embargo, ¿cómo los trató Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Toda esa moralidad, toda esa ética no impartía respeto para el Señor. El Señor no lo respetaba. ¿Por qué? Porque respetaba a los creyentes. Ni siquiera a su madre y a sus hermanos. Cuando vinieron su madre y sus hermanos, ¿qué dijo? Mi madre y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿A quién respetaba Jesús? A los creyentes. Decía, los publicanos, las prostitutas van delante de vosotros porque vino Bautista en el camino de justicia y ellos le obedecieron, mas vosotros no le habéis obedecido. Respetaba a los creyentes del Señor, respetaba al que tenía fe. No importaba de qué pueblo sea, de qué nacionalidad sea. Si tenía fe, el Señor le respetaba, le honraba. Nunca he visto tanta fe en todo Israel como en esta mujer sirio-fenicia. Miren la fe de este centurión. No he visto tanta fe en todo Israel. Y era uno un centurión romano, la otra una mujer sirio-fenicia. Sin embargo, el Señor les honró a causa de la fe. Amén. Hermano querido y hermana querida, por eso es que no parte. Cuando nosotros leemos esta palabra, casi todos dicen, por la moral, por la ética. No, no es por la moral y por la ética que Pablo hablaba al respecto de no unirse el yugo desigual. Estaba hablando por la doctrina, por la enseñanza. Había más inmoralidad en la iglesia que fuera de ella. Así que, ¿qué iba a hablar de moralidad? Si uno se había acostado con la mujer de su padre y se jactaba y la iglesia lo había perdonado, ¿de qué iba a hablar de moralidad? No hablaba de moralidad ni hablaba de ética. De lo que hablaba era de que creyeran, porque él sabía que si creían, la fe iba a ir cambiando la conducta. Así como su conducta cambió cuando un día creyó a Dios. Le creyó a Dios y su conducta cambió. De ser un asesino, un perseguidor de los cristianos, se convirtió en uno de los predicadores más fervorosos de su tiempo. Al punto tal que lo llenó todo Asia del conocimiento del Señor. Amén. Hermanos queridos, amados del Señor,
que podamos mirar las Escrituras con profundidad, que nos podamos detener a mirar y ver que lo más importante que contiene este libro sagrado, del cual nosotros llamamos la Biblia, es la buena noticia, es el Evangelio, lo cual es la gloria de Cristo, porque el que consumó la obra del Evangelio fue Jesucristo en la cruz del Calvario, y que nosotros sepamos dar la debida gloria a Dios, la debida gloria a su Hijo Jesucristo, diciendo: he sido justificado, he sido santificado y soy perfecto, sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que suba a nuestro corazón o lo que venga a nuestros pensamientos. Dios es el que es veraz, Dios es el que es verdadero. Amén. Alabado sea el Señor, alabado y santo sea su nombre. Padre, cómo no agradecerte, porque un día, Señor, te complaciste en revelárnoslo a Cristo, no porque fuéramos capaces nosotros, por nosotros mismos, de poder alcanzar esta gloria, sino que mediante la obra de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo nos fueron alumbrados los ojos del entendimiento para creer a la verdad del Evangelio. Por lo que te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. En la iglesia puede decir amén. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a cantar. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,